nuestros corazones, bendice nuestra vida, bendice nuestro ser, por el nombre de Jesús. Bendice tu palabra en esta hora. Ayúdanos a aprender lo que tú quieres, ayúdanos a entender. Ayúdanos, Dios, a buscarte. Te amamos, te adoramos y te bendecimos. Habla tú por el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Primera epístola así de pie de Juan, capítulo 2. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Primera de Juan 2. Versículo 12 al 14, para empezar y luego vamos a regresar. Aquí lo tiene, Primera de Juan 2, del 12 al 14, lo tiene. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Padre, bendice tu palabra y háblanos. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Esta palabra es transformadora. ¿Le podrá subir un poquito, hermano? Gloria a Dios. Bueno, vamos a estudiar. Amén. Tenemos el tabernáculo, hermano. El tabernáculo es nuestro mapa. Amén. ¿La estatura de quién? ¿Representa la estatura de quién? De Jesús. Gloria a Dios. Aquí está. La estatura de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, y es un mapa ¿de qué? De crecimiento. Tenemos, hermano, gloria a Dios, tenemos 3 ámbitos y 7 muebles. Tenemos el altar de sacrificios, la oración, la salvación, ¿verdad? El fuego del Espíritu Santo, que nos habla del recibir el don de lenguas, el bautismo en el nombre de Jesús. Hermanos, el próximo domingo les animo, los que no sean bautizados en el nombre de Jesús, vamos a continuar con el tema el próximo domingo. Pero sí me urgía hablar esto, porque lo voy a unir en la tarde. Y les va a cambiar la visión de muchas cosas, lo que vamos a ver hoy. Pero el próximo domingo ya vamos a hablar sobre el nombre y el bautismo en general. Y si usted sabe que alguien necesita bautizarse, pues que venga, ¿no? Para que tome las clases. Dentro de 15 días es el avivamiento. Y primero Dios, después serían los bautizos. Vamos a tener. Y después tenemos el altar de la oración, hermanos. Tenemos el candelero, la luz de la palabra. ¿Cuántas lámparas? 7 lámparas. La mesa de los panes con el pan de gobierno, ¿verdad? Y tenemos el arca, que es nuestra meta primero. Entonces aquí tenemos, hermano, en primer lugar la salvación, las lenguas y el bautismo es fundamento. Después en el lugar santo tenemos la oración y la palabra, la teoría de la palabra, pero también la experiencia de la palabra. Y después tenemos el gobierno de Dios, el arca, y es ahí donde estamos. Pero aquí dice, hermanos, y es a lo que queremos ir, vamos a ir trabajando poco a poco. Vamos a Juan capítulo 15, va a ser la introducción. Evangelio de Juan 15. Gloria a Dios. Y vamos a unir esto. Hemos aprendido, hermano, que hay un 30%, amén, en el atrio. Hay un 60% en ¿dónde? En el lugar santo. Y hay un 100% en el lugar santísimo. Pero hay un 120%. Entonces el Señor quiere que lleguemos al 100 y más. Y es lo que vamos a aprender ahorita. El 30%, hermano, 60% y ¿qué? Y 100%. ¿Estamos de acuerdo? El que es salvo tiene un 10%, el que habla en lenguas otro 10%, y el que es bautizado en el nombre tiene otro 10%, tiene el 30%. Vamos a Juan 15, ¿lo tiene?
versículo 1 y 2, al 5, vamos a leer al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Encontramos en el versículo 2 los del 30%. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará. ¿Ok? Esa parte, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿le qué? Le quitará. El Señor quiere, esa palabra quitar, ¿qué hace con el que no lleva fruto? Le quitará. ¿Y qué hace con él? Se le da al que tiene más, decía hermano. Bueno, pero aquí hay una palabra, la palabra quitará. Vamos a ponerlos por otro lado, bendiga el nombre del Señor. La palabra quitará viene de una palabra que es nasop y significa dos cosas, hermano. Bendito sea su nombre, y eso me gustó. Significa levantar, que es la misma palabra que cuando dice que Jesús se levantó, que escribió en tierra y se levantó, que habla de la estatura de perdón. Significa levantar, pero también significa, hermano, espiar. Sí, hermano, dice que el Señor es levantado en las manos. Amén. Cuando fue en la tercera ascensión, Él fue levantado en las manos. Y esa palabra levantado es espiar. Amén. Entonces encontramos que dice aquí, yo soy la vid verdadera. Él es la vid. ¿Y mi Padre es qué? El labrador. Y la meta de todo es, que dice, dar fruto. Pero él, con el que no tiene fruto al principio, hermano, no lo manda al infierno, no lo manda a la basura, sino dice le quitará. Y esa palabra le quitará significa le levantará y le espiará. ¿Cuántos cuando empezamos el camino dábamos frutos? La mayoría no. Y ahorita vamos a aprender. La mayoría venía a la iglesia, que oren por mí, que me visiten, que me hablen, no diezmaban, no ofrendaban, no oraban, no cantaban. ¿Por qué? Porque el principio es así. Sí, hermano, y a veces, hermano, hay cristianos que son impacientes porque no dan fruto. Y hay que entender que no todos dan fruto al mismo tiempo, hermano. ¿Sí? ¿Puede bendecir el nombre del Señor? Y a veces, hermano, hay gente que dice, yo no sé qué hace esa persona aquí si no da fruto. O a veces hay gente que más que fruto causa problemas, ¿no? Situaciones, y a veces hay hermanos que me han dicho, pastor, pero pues ¿por qué no se va a otra iglesia? Porque pues puros problemas esa persona. Y uno les dice, no podemos, porque el que corta la vid, el que poda es el Señor. Uno no puede cortar, porque nosotros no sabemos el proceso del trabajo del Señor. Y Él en su misericordia, ¿alguna vez te fuiste y regresaste, hermano? ¿Cómo regresaste? ¿Con mucho fruto? Sin nada de fruto. ¿Pero qué encontraste en Jesús? Él te levantó. Todo el pámpano que en mí no lleva fruto, Él le quitará. O sea, Él le levantará, Él le quitará lo que estorba, Él escarbará, Él estercolará y Él espiará de tal manera que pueda dar algo de fruto. Amén, hermano. Y Él hace la obra, bendito sea su nombre, para que demos algo de fruto. Él le quitará, le espiará, para que haya algo de fruto. Ese es el 30%. Los del 30% tienen algo de fruto, hermano. No tienen mucho fruto, pero tienen algo de fruto. ¿Está bien? Pero ahí mismo dice, todo pámpano, versículo 2, que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto, ok, el que ya lleva algo de fruto, el que no tiene fruto le quitará, le espiará, le perdonará, para que lleve algo de fruto. ¿Se acuerda de la viña? Dice, de la higuera plantada en la viña. Fue a ver la higuera y la higuera no tenía ¿qué? Fruto. Y entonces la maldijo, le dijo ¿por qué ocupará más el lugar? Sí, y dice córtala. Y entonces encontramos que el labrador intercede y le dice, dale otra oportunidad, un año más, déjame estercolar, déjame escarbar. Y eso es lo que hace el Señor con el que no da fruto. Lo escarba, lo estercola y le da tiempo, hermano. Y si Él le da tiempo, ¿quién soy yo para no darle tiempo?
y para que dé algo de fruto. Pero aquel que da fruto, ¿cuántos dan fruto por fe aquí? Por fe, ahorita, al ratito vamos a ver. Dice, pero todo aquel que lleva fruto, le limpiará, y esa palabra le limpiará es podar, para que lleve más fruto. El segundo nivel es más fruto. No es suficiente que lleves algo de fruto, es necesario que lleves más fruto. Y para eso la planta se le ¿qué? Se le poda. Esa palabra limpiar es podar. Y encontramos, hermano, la poda del Señor, Él poda. Cuando han tenido arbolitos, plantas y las han podado, le cortan una rama para que la rama que dé fruto, ¿verdad? Se cortan ciertas ramas que no dan fruto para que las que sí dan den más. Sí, se cargue y la rama que no tiene fruto no le robe la sustancia a la rama que sí tiene. Y el Señor viene a podar, hermano, y Él permite situaciones de crisis, hablando de crisis, Él permite situaciones dolorosas, Él permite situaciones difíciles, hermano, para podarnos. ¿Alguna vez has sentido la poda del Señor? ¿Sí o no? Si no la has sentido es que nada más lleva algo de fruto. Pero si usted quiere dar más fruto, el Señor lo va a podar. Sí, hermano, nada más dile al Señor, Señor, yo quiero dar más fruto. ¿Cuántos queremos dar más fruto? Y tú dices, amén, sabes que el Señor te va a podar. Va a venir la poda. Va a venir a cortar, va a venir a enseñarte cosas que necesitan ser cortadas de tu manera de ser. ¿A cuánto les ha ayudado lo de los temperamentos? ¿Sí o no? ¿Los demás no? ¿Sí? Si no, les digo que les dé otra clase, la hermana, que se lo repita todo el mes. No. ¿Les ha ayudado? Ok, ¿se ha identificado con alguno? ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta que tiene que cambiar? Todos, ¿cuál es el mejor temperamento de los cuatro? No, cada uno tiene león, águila, hombre, buey. Cada uno tiene sus virtudes. Amén. Y cada uno tiene sus debilidades. Ninguno es mejor. Y en las combinaciones tampoco ninguno es mejor. La diferencia que Él hace, el proceso de la poda, el proceso de darme cuenta, que el Señor me muestre que está mal y que el Señor permita situaciones para cortarme lo débil, la carne del sanguíneo, del colérico, del melancólico, del flemático. Él no va a cortar lo bueno. Sí, hermano, el que es, por ejemplo, detallista no va a dejar de ser detallista. El que es el líder no va a dejar de ser líder. El que es alegre no va a dejar de ser alegre. Lo que va a dejar de ser es el viejo hombre, las debilidades. Y el Señor viene a permitir situaciones que muestran lo que tú eres para cortar, para venir a podar. Y es ahí donde tú tienes que decirle, sí, Señor, córtalo, porque no quiero seguir siendo así. Córtalo, métele lo que tú necesites, Señor, pero córtalo porque yo no quiero seguir siendo así. Porque, hermano, la hermana ha hablado de temperamento, personalidad y carácter. Son tres palabras diferentes. Con el temperamento nacemos. La personalidad es la fachada o la apariencia que le mostramos a la gente, pero el carácter es lo que desarrollamos, hermano. ¿Sí, hermano? Entonces tú tienes el carácter que tú quieres tener. El temperamento lo tienes por herencia, naciste con él, Dios te lo dio, pero lo tienes que transformar, lo tienes que cambiar y lo tienes que controlar de tal manera que puedas tener un buen carácter, un carácter como el de Cristo. ¿Sí, hermano? ¿Sí me explico? Eso lo desarrollas. El carácter se transforma, se moldea, se cambia. ¿Sí, hermano? No vas a dejar de ser sanguíneo, colérico, melancólico, flemático. No vas a dejar de serlo, pero sí puedes tener un carácter como el de Cristo. Si estudiamos, hubo líderes que tenían esos temperamentos. Colérico Pablo, sanguíneo Pedro, melancólico Moisés, flemático Abraham. Pero los cuatro fueron grandes hombres de Dios que fueron transformados por el poder de Dios. Ahora le pregunto, ¿qué carácter tenía Cristo? Santo. Dije carácter, no temperamento. ¿Qué carácter? Ahora, ¿qué temperamento tenía los cuatro, hermano? La esposa, ¿qué va a tener? Lo bueno en los cuatro. ¿Sí me escuchó? Y tenemos que desarrollar, y les daba una clase la otra vez. Me bendice que en el 60% va a haber que leones, águilas, hombres y buey. De los cuatro temperamentos. Becerro. ¿Sí, hermano? Y en la esposa también. Pero yo tengo que ser transformado y cambiado. Y por eso necesito ser podado para dar más fruto. Pero cuando nos viene la poda nos enojamos, hermano.
nos molesta. ¿Sí? Nos sentimos, pero ¿para qué a mí, Dios? ¿Por qué? Porque si no pasara esta situación, porque si no sucediera esto, no daría más fruto. No daría más fruto, hermano. Y no es suficiente con que des algo de fruto, necesitas dar más fruto. Ese es el 60%. Te limpiará para que lleves más fruto. Y el versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí, ese ya es otro nivel. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y ese es el lugar santísimo, hermano. No es suficiente con que lleves algo de fruto. No es suficiente con que lleves más fruto. Es necesario que lleves mucho fruto. La pastora, antes de los temperamentos, por eso lo unió, habló de los frutos del Espíritu. Ahora, hablando del fruto del Espíritu, hermano, ¿cuánto del fruto del Espíritu tienes? ¿Algo de fruto? ¿Tienes algo de amor, hermano? ¿Algo de fe? ¿Algo de gozo? Cuando te va bien. Cuando estás en la montaña todos tienen los 12. Pero cuando bajas al valle, ¿cuánto fruto tienes? Y cuando viene la poda, ¿cuánto fruto tienes? ¿Tienes más fruto? ¿Sí, hermano? La pregunta: el que tiene más tiempo en el camino debiera de tener más fruto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién debe de tener más fruto, los padres o los hijos? Por la edad, los padres. Pero a veces no hay más fruto. ¿Tienes por qué? A veces hay hijos más espirituales que los papás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no significa, hermano. ¿Sí me escuchó? Pero no es suficiente con que tengas algo de fruto o más fruto, sino tienes que llevar ¿qué? ¿Qué dice aquí? Mucho fruto. Mucho amor, mucho gozo, mucha paz, mucha paciencia. ¿Cuántos necesitamos paciencia? ¿Y cuántos necesitan mucha paciencia? ¿Y cuántos llevan mucha paciencia? Necesitan mucha, pero ¿cuánta tienes? ¿Cuántos necesitamos mucho amor? Pero ¿cuánta tienes? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esta es la base, hermano. Entonces dice, yo soy la vid, vosotros, el que está en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí, subráyelo, porque sin mí nada podéis hacer. O sea, el que lleva mucho fruto no es porque sea el más santo, no es porque sea el más bueno, no es porque sea el más inteligente o el más capaz, sino el que lleva mucho fruto es porque ¿qué? Porque está pegado a la vid, porque sin mí nada podéis hacer. Y ese es un concepto que quiero darle en su mente y en su corazón. Hermano, el que da algo de fruto es porque el Señor lo espía. El que da más fruto es porque el Señor lo poda. Pero el que lleva mucho fruto es porque está pegado a la vid. ¿La vid quién es? Jesús. Sin mí nada podéis. Esa es la frase que vamos a estar manejando en este tiempo. Sin mí nada podéis hacer. ¿Sabes, hermano, por qué no das mucho fruto? Porque no estás pegado a Jesús. Porque está tu carne a la flor de piel. Porque le haces caso, te haces caso a ti. Porque tu camino cristiano lo basas en tus sentimientos, en tus capacidades, en tu talento, en tus fuerzas, pero no te pegas a Él. Porque si tú entendieras que vas a dar mucho fruto en Él, entonces orarías más, leerías más su palabra y estarías en una comunión constante, permanente con Él, porque Él es el que produce el mucho fruto en ti. Corta una rama de la vid y no importa qué tan verde esté y qué tan frondosa esté y qué tan sustanciosa esté, se va a secar. La rama la cortas, la pones a un lado, se va a secar. Para que tenga vida tiene que estar pegada a la vid, porque la vid es la que tiene las raíces, está enraizada, está pegada, está alimentándose del Padre, y entonces puede darte la vida a ti. ¿Sí me escuchó? No puede ser independiente. Ningún independiente puede dar mucho fruto, hermano. Puede dar algo de fruto, pero mucho no. ¿Sí me escuchó? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me expliqué hasta ahí? Y ahí hay un proceso, hermano. Sí, hermanos, hay un proceso. Me brinco unas cosas, las vemos en la tarde. Ahora sí vamos a Primera de Juan. Lo vamos a unir. Primera de Juan.
Empezamos a leer desde el 12, ¿verdad? Pues vamos a leer antes. Vamos a leer desde el 7. Y es ahí donde nos vamos a acomodar. Primera de Juan 2, 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, se subió, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os que escribo un mandamiento nuevo, que es verdaderamente en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún no está en tinieblas, hermanitos. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo ¿qué? En él. Después veremos eso. 11. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Le escribe a los hijitos. Vamos a ver 3 tipos de personas aquí. Lo voy a poner de otro color. Os escribo a vosotros, ¿qué dice? Hijitos. Aquí hay 3 niveles, hermano. Y los hijitos tienen que ver con algo de fruto, tiene que ver con el 30% y tiene que ver con el atrio. Hijitos. Hay 2 cosas que pasa con los hijitos, hermano. ¿Sí me escuchó? Hijitos. Hay 2 cosas que pasan con los hijitos. 2 versículos. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros ¿qué? Número 1, a los hijitos, los pecados les son perdonados. Pecados perdonados. Cuando hay un bebé, hermano, cuando hay un bebé, ¿usted ha regañado a algún bebé porque se ensucia? ¿Sí? ¿Ha regañado a algún bebé cuando se ensucia? No, un bebé chiquito, un bebé, no un niño, no, un bebé. Cuando se ensucia de su pañal. Si lo regaña, pues hermano, pues déjeme decirle que está mal, porque ¿cómo lo va a regañar si es un bebé? Ya cuando crezca, pues enséñele, ¿no? Pero ¿a poco oye, ¿por qué te haces en el pañal? Tienes un mes y te haces en el pañal, deberías de ir allá al baño. Es ilógico. No. El trabajo del papá es que limpiar al bebé, lavar al bebé y enseñarle. ¿Estamos? Cuando un cristiano es bebé, sus pecados son perdonados, porque es lo único que tenemos. ¿Se me escuchó? No tenemos crecimiento, no tenemos estatura, fallamos constantemente y tenemos que estar pidiendo perdón constantemente. ¿Por qué? Por nuestros pecados. ¿Puede bendecir al Señor? Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a unir, hijitos. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y aquí encontramos, hermano, que habéis ¿qué? Conocido al Padre. Entonces, en algún nivel, hermano, cuando somos salvos, nos convertimos en que tú aceptas a Cristo como tu Salvador y eres un ¿qué? ¿Eres un qué? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Te conviertes en un hijo de Dios, hermano, por don. Eres un hijo de Dios por don. Y aunque pecas, eres hijo de Dios. Amén. Y aunque pecas, el bebé se ensucia, lo bañan, pero no por eso. Ay, váyase con su mamá porque mi hijo no es. ¿A poco le dice? ¿Verdad que no? ¿Sí? No lo hacemos porque lo amamos. Lo limpiamos, lo bañamos, lo cuidamos, porque es nuestro bebé, es nuestro hijito, hermano. Entonces, cuando el cristiano está creciendo, conoce al Padre por don. Recuérdenlo, conoce al Padre por don. Dios se llama a ese pecador, a ese nuevo, a ese recién convertido, le dice hijo. Ahora, hermano, usted, y más en este mensaje, usted lo que entiende de Dios ahorita es lo que usted entendía cuando aceptó a Cristo como su Salvador. ¿Verdad que no? Y aunque no conocemos todo, pero Él es nuestro Padre. Por don le llamamos Padre.
Y no entendemos todo, pero sentimos su amor, sentimos su aprecio. Amén. Puede bendecir a Dios. Cuando nuestros hijos están pequeños, hermano, o cuando usted estaba pequeño, no entendíamos la magnitud del amor de los padres. ¿Verdad que no? Ya cuando nos casamos, tenemos hijos, entendemos otro nivel. Decimos, ay, gracias a Dios por mi mamá. Gracias a Dios porque mi mamá hizo esto, aquello. Nos volvemos agradecidos cuando llegamos. Pero cuando somos pequeños, simplemente disfrutamos a papá. Disfrutamos a mamá. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, en este nivel, hermano, puedes disfrutar a papá. Conoces al Padre por don, y tus pecados te son perdonados. Pero hay otro nivel, dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, ¿qué? Mancebos. Y aquí encontramos el segundo nivel, que es más fruto, y son los mancebos. Y los mancebos, hermano, tienen dos aspectos también. Dice aquí: os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Ellos han vencido ¿a quién? ¿Quién es el maligno? Han vencido al diablo, hermano. Amén. Y en el 14 dice: os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois ¿qué? Fuertes. ¿Sí, hermanos? ¿Sí dice así? Y la palabra de Dios mora ¿qué? En vosotros, y tienen la palabra de Dios. Esos son los mancebos, los jóvenes en Dios. Yo le pregunto, hermano, le pregunto: ¿a quién manda un país? ¿A quién manda la guerra? A los jóvenes. La primera reserva es a los 18 años. El servicio militar es a los 18 años. Es la edad de la juventud. Y nosotros los vemos chiquitos a los hijos, ¿verdad? Pero ya tiene 18. ¿Y qué crees? Si hubiera guerra, lo mandan a la guerra. Van por delante los jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen la fuerza, porque tienen la agilidad. Les falta madurar, pero tienen fuerza, tienen agilidad. Y dice: han vencido al maligno. Y es donde se levantan los guerreros, ¿verdad? De oración. Pero tenemos otro nivel. Dice: os escribo a vosotros, verso 3 al principio, os escribo a vosotros, padres. Y en las dos escribe lo mismo, hermano. Dice: porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Y el versículo 14 dice lo mismo: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Sí, hermano? ¿Quién es aquel que es desde el principio? El Padre, Dios Padre. Entonces, hermano, aquí parece que es lo mismo, pero no. Los hijitos están acá, conocen al Padre por don en un nivel. Pero acá los mancebos conocen al Señor en otro nivel, conocen la fuerza, el poder de la palabra, el poder de la oración. Pero acá los padres conocen a aquel de que es desde el principio. Y aquí hay un parteaguas, hermano. El parteaguas es que decía el hermano, y a mí me bendijo: cuando has crecido la estatura de verdad de la palabra en el Hijo, cuando tienes suficiente palabra y has vivido, cuando has crecido en esa palabra, cuando has crecido en esa oración, cuando has crecido en la estatura, el Padre Dios se asegura, el Hijo se asegura que estés crecido en la estatura. ¿Por qué? Porque lo que sigue es el ámbito del Padre. ¿Y qué es el ámbito del Padre? Y lo dijo tan sencillo, hermano: es cuando el Hijo, al primero que conociste fue al Hijo. Al primero que conoces es al Hijo de Dios. Pero después, cuando llegas a ese nivel, cuando llegas al nivel de Padre, es cuando el Hijo te presenta al Padre. Es cuando te dice: ya me conoces a mí. Y en la estatura del Hijo, ¿cuál es la meta, hermano? ¿Ser esposa de quién? Del Hijo, de Jesús. Pero la meta en el ámbito del Padre, ¿cuál es, hermano? Ser hijo de Dios, pero ser un hijo manifestado. No ser un hijo que sigue pecando, sino ser un hijo manifestado, bendito sea su nombre, que conoce al Padre. Pásale, Mario. Aquí conoces al Padre. ¿Sí me escuchaste, hermano? Pon atención, porque aquí voy a unir varias cosas. Acá, hermano, ¿cuántos conocen a Dios? Levanten la mano. ¿Sí, hermano? Pues en un nivel, pero ¿qué crees? No lo conoces lo suficiente, porque si lo conocieras lo suficiente, no vivirías como vives, no serías como eres.
Algunos cristianos no se les tendría que cambiar el pañal a cada domingo si conocieras al Padre como deberás conocerlo. Y el Señor dice: quiero crecer, quiero que crezcas y que te conviertas en padre espiritual. Y aquí, hermano, conoces al Padre, que es el perdonador de pecados, es el proveedor. ¿Cómo te conocen tus hijos, hermano? Dame, papá, dame, te amo. El que le paga la escuela, el que le paga la ropa, el que le paga la comida, el que le paga. Pero cuando ya eres papá, ¿verdad que ya no le pides? Yo no le pido. Bueno, yo no le pido a mi mamá ni papá, sino al contrario, que les agradezco. Cuando ya eres papá, volteo a ver a mi mamá y le digo: mamá, gracias. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Ya no hago esto como cuando era niño. Si ahora le digo: gracias por lo que hiciste. ¿Necesitas algo? No, hijo, no. Y ella siempre, ¿verdad? Las papás siempre se quitan todo por uno. Pero uno crece y uno agradece en otro nivel. Uno ve a los hijos, uno ve a sus propios hijos, y cuando uno ve a sus padres, dice: gracias, mamá. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá. Ahora, cuando tú creces, aquí tenemos que darnos cuenta de algo, y eso es fuerte. ¿Cómo puedo entrar al ámbito? ¿Por qué la esquina del pobre, hermano? Es la que me lleva al ámbito del Padre. Aquí arriba, hermano, lo voy a poner. Gloria a Dios. Santo sea su nombre. Bendiga el nombre de Dios. Aquí está la estatura del Hijo, y aquí está la cabeza del Hijo. Dice que aquí, dice el pecador, dice: hijitos, por haber conocido ¿qué? Al Padre. Conoces al Padre. Conocer al Padre como el perdonador de pecados. Pero acá, hermano, dice que también conoces al Padre. Ya eres padre y conoces al Padre. Conoces. ¿Sí está bien? Conoce. ¿Por qué dice conoces? Porque aquí empieza la estatura de quién. Esta es la estatura del Hijo, y esta es la estatura del Padre. Pero aquí, ¿por qué aquí? Porque aquí están los pies del Padre en la cabeza del Hijo. Y como están los pies del Padre, hermano, ¿qué crees? Vuelves a empezar, pero con otra conciencia. Vuelves a empezar con otra gratitud, porque la gratitud que tienes aquí no es la misma gratitud que tienes acá. Porque aquí, hermano, tú tienes un nivel. Tú agradeces que te libró del infierno, agradeces que ya no te vas al infierno, agradeces los dones, agradeces sentirlo, agradeces las manifestaciones, agradeces los milagros. Pero aquí, hermano, vuelves a empezar. Y para empezar, dice la hermana, decía el hermano: aquí hay un problema. Porque a veces, ¿qué pasa con los que están aquí en medio, hermano? Los jóvenes. ¿Ha conocido algún joven orgulloso? ¿Se ha conocido algunos jóvenes orgullosos? ¿Soberbios? El papá, la mamá no pudieron estudiar por pagarle por tenerlo, por criarlo, y después ese universitario les dice: tú no sabes, tú cállate, tú esto, tú lo otro. Ya están recién casados y quieren comerse al mundo y quieren que saben hacer todo, y callan a los papás y les dicen toda la cosa. ¿Sí o no? ¿Ha conocido jóvenes así? Sí, espero que no haya de aquí. Y decía el hermano: ese es el problema también con los jóvenes espirituales, que como oran y el maligno es vencido, y como tienen palabra, y como conocen palabra, y como Dios los usa, y como pelean, se convierten, y entonces dicen: yo soy el guerrero de oración, yo soy el líder espiritual, yo tengo estatura, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro. Y el Señor entonces nos permite llegar a este lugar, al ámbito del Padre, a llegar a la puerta. ¿Sabe para qué? Para darnos cuenta que no somos. Porque es ahí donde viene el rompimiento, viene el cambio, hermano. Tú no puedes entrar en lo que le pasó a la iglesia de la Odisea, y es lo que vamos a ver. ¿Sí me escuchaste, hermano? Aquí abajo tu relación en la estatura del Hijo es personal, pero aquí arriba tu relación es con tus hermanos. Acá aprendes a amar al Señor en la estatura del Hijo, pero aquí arriba tienes que aprender a amar a todo el mundo. Y es ahí donde nos atoramos. Porque: Señor, lo que quieras, pero conmigo.
Lo que quieras yo, Señor, te busco, sí. Pero el Señor dice, pero ya no te quiero a ti solo. Quiero que ames a tu hermano, quiero que ames a tu esposo, quiero que ames a tus hijos, quiero que ames a al que no, al que crees que no es digno de amar, al que crees que no merece ser amado. Oh, y es ahí donde, porque Él quiere que tengamos la naturaleza de Él en nosotros. Y aquí nos atoramos, hermano. No sé si me estoy explicando. El hijito conoce al padre por don. Aquí empieza a tener batallas, luchas, y cree que es él. El cristiano crees que eres tú. ¿Crees que mereces ser la esposa? ¿Crees que mereces estar ahí? ¿Crees que mereces tener la estatura? ¿Crees que mereces que Dios te conteste? ¿Crees que mereces que Dios se derrame? ¿Crees que mereces? Porque haces 2 de estos y 3 de aquellos. ¿Crees que obligas a Dios para que haga lo que tú quieres? Y es ahí donde nos perdemos. ¿Sí me escuchó? Entrar al ámbito del Padre, hermano, no es que te creas la gran cosa ni el supergigante. Es el hermano, te crees el supergigante que hace tantas cosas. Pero el Señor tiene un trabajo y un propósito aquí, hermano, aquí en el lugar santísimo. Ahí hay un detalle, ahí hay un problema, hermano. Vamos a Apocalipsis 3. Dice, habéis conocido al Padre. ¿Sí? ¿Sí dice así? Pero ¿cómo? Ahí te necesitas entender. Y vamos a ver. Es introducción. Voy a terminar con esto, pero Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio. ¿Cómo dice? El principio. Habéis conocido a aquel que es desde el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál era el problema de la iglesia de la Odisea? Sí, hermano, aquí hay un detalle y eso es lo que quiero que veamos. La iglesia, tenemos que recordar, está la estatura. Cada uno de los muebles tiene que ver con uno de las iglesias. La iglesia de Éfeso con el altar de sacrificios, la iglesia de Esmirna con el abacro y así. Las dos iglesias, la iglesia de Filadelfia tiene que ver con el arca, hermano. Lo voy a poner de este lado. Filadelfia. ¿Sí me escuchó? Y la Odisea con el propiciatorio. ¿Cuál es la iglesia de la esposa? Si vemos Esmirna, hermano, tiene el nombre por don, pero Filadelfia lo tiene por estatura. Entonces Filadelfia, hermano, es la iglesia de la esposa, pero está en el arca. Y aparentemente más arriba está la Odisea. Y pudiéramos pensar, pero bueno, ¿por qué la Odisea está más arriba? Y no es que esté más arriba. La Odisea, hermano, subió, pero no quiso entrar. ¿Sí me escuchó? La Odisea llegó a la estatura. Llegó a la estatura, hijitos, mancebos, padres. Pero cuando el Señor la llamó a entrar al arca en humildad, era tan grande que no pudo entrar. Porque para entrar hay que entrar por el lugar pequeño. Hay una herida, hace poco lo compartí, 15 días, 3 semanas, no me acuerdo, que decía que la roca tiene un lugar, un hueco, no, solo un hueco. Que aquí entre los querubines, hermano, hay un hueco. Y ese hueco es para los pequeños. Entonces Filadelfia de esposa, porque tuvo la capacidad de llegar hasta la estatura y meterse, entrar. ¿Sí me escuchó? No está en segundo lugar, sino entró, se humilló, bendito sea su nombre, y tuvo la puerta abierta. Dice, yo he abierto una puerta, y esa puerta es la puerta del ámbito del Padre. Ella pudo entrar ahí. Pero la Odisea no pudo entrar. ¿Por qué, hermano? ¿Sabe por qué? ¿Cuál fue el problema de la Odisea? Bendito sea su nombre. Dice, yo soy rico. ¿Cuál es la opinión? Ahí hay una balanza. Vamos a ver la Odisea. La Odisea. Dice, estoy rico. ¿Y esa es la cabeza de qué? De rebelión. Yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿Se me escuchó, hermano? Rico,
y ninguna cosa. Pero el Señor le dice, ¿no te das cuenta que eres qué? No, primero que cuitado, miserable, pobre, ciego. Yo le pregunto, hermano, el problema de la Odisea fue que era cuitada, ¿sí? Miserable, que era pobre, ciega. ¿Ese fue el problema de la Odisea? No, hermano. Y eran eso. ¿Sabe cuál fue el problema? No darse cuenta. ¿Me escuchó? Dice, y no sabes. Y dice, no sabes. No te das cuenta. No conoces, perdón. No conoces que eres así. Hermano, ¿usted es pobre? ¿Somos pobres en el Señor? ¿Somos ciegos en el Señor? Sí somos. Si tú dices que no estás de este lado, te crees rico y crees que no tienes necesidad de ninguna cosa. El problema no es serlo, hermano. El problema no es serlo. ¿Sabes cuál es el problema? No reconocerlo, no darte cuenta, no aceptar que así eres. ¿Y sabes cuál es el problema de la iglesia en este tiempo? Y cuando yo oí al hermano dije, Señor, ayúdanos. La iglesia de la prosperidad son ricos, no tienen necesidad de ninguna cosa. No tienen necesidad de ninguna cosa. Tú eres hijo del rey. ¿Y cuándo van a reconocer que son cuitados, miserables, pobres hijos? ¿Cuándo? Solamente la obra de Dios. Pero ¿sabe cuál es lo triste de nosotros? Que a veces estamos de este lado. ¿Puede bendecir al Señor? ¿Puede bendecir al Señor? ¿Sabe por qué Montesión ha pasado por pruebas? ¿Puede bendecir al Señor? Ya vamos a hablar de nosotros. Porque cuando llegué aquí, ¿sabe qué? Ustedes se creían ricos y que no tienen necesidad de ninguna cosa. Pero el Señor ha sido fiel. Algunos me llegaron a decir, es que hermano, nosotros ya estamos en el ámbito del Padre. ¿Sí, de veras? ¿De veras? Porque para entrar al ámbito del Padre no es que te creas rico y no es que te creas que no necesitas ninguna cosa. Es que reconozcas estas 5 cosas que vamos a ver en la noche. Dice, y han conocido al Padre. Hay una balanza ahí, hermano, inevitable. Cuando tú llegas a ese punto, cuando has crecido la estatura, hermano, ya no puedes estar ciego a 2 cosas. Número 1, has conocido al Padre, conoces a Dios, bendito sea su nombre, en otro nivel. Y te conoces a ti, bendito sea su nombre. Cuando tú conoces que eres pobre, ciego, cuitado, miserable, cuando yo lo conozco, entonces me doy cuenta de lo que Él es. Y cuando me doy cuenta de lo que Él es, le puedo agradecer todo lo que Él ha hecho. Porque cuando Él me muestra lo miserable que soy, me muestra lo pobre que soy, lo ciego que soy, lo falto que estoy, Él me muestra eso. Yo lo veo en su palabra, yo lo veo en mi vida. Él permite situaciones. Entonces, hermano, mi conocimiento de Él me agradece. ¿Sabe por qué? Porque me doy cuenta que Él ya me conocía. Porque me doy cuenta que Él ya sabía que yo era así. Pero aún así Él me amó al principio de la estatura, me siguió amando todo el camino y me ama hasta el final, mostrándome quién soy. Yo le voy a decir una cosa, hermano. ¿Por qué no me lo mostró al principio? Porque al principio me hubiera perdido. Porque al principio no hubiera aceptado, porque al principio no hubiera podido con la realidad de lo que yo soy. Al principio de la estatura no me lo muestra. Me muestra su amor, me muestra su gracia, me muestra su poder, su misericordia. Pero ya cuando crezco y estoy en ese nivel, Él se asegura que he crecido en palabra, Él se asegura que he crecido en el Espíritu. Entonces en las situaciones, Él me permite las situaciones para mostrarme el espejo y decirme, mira, este eres tú. Y no te sorprendas, ya te conocía yo. Pero esto es para que tú te des cuenta de quién eres tú. Y eso, hermano, el reconocer mi pobreza, mi miseria, todo eso me hace ir a la esquina del pobre diciendo, Señor, yo soy.
Yo soy, no, yo soy el que estoy mal, yo soy el que necesita cambiar, yo soy. Y hermano, y de veras, es poderoso, es tremendo cuando Él nos muestra. Y dejas de creerte el gigante espiritual, y dejas de creerte más que las demás iglesias, y más que los demás hermanos, y más que las demás familias, y más que los demás siervos, y más que los demás pastores. ¿Por qué? Porque el Señor te ha llevado a esa esquina, te ha mostrado lo que eres, y entonces reconoces y dices: Señor, cámbiame a mí, porque yo soy el que necesito. Y cuando reconoces quién eres tú y quién es Él, ¿qué crees? ¿Cuántos hemos pasado por este proceso? ¿Cuántos se creían buenos? Nos creíamos buenos. Y de repente el Señor te muestra y te dice: mira, este eres tú. Y uno tiene que ir a la cruz del Calvario y arrepentirse. Y darle gracias porque: Señor, tú ya sabías quién era yo. Y aún así me amaste. Y ahora me estás dando la oportunidad de conocer a tu Padre transformado yo, cambiándome a mí. Hermano, eso me cambió la vida. Por eso Dios, decía el hermano, Dios no permite situaciones. Dios no permite situaciones. Dios crea todas las situaciones. El libro de mi esposa me compartía en el libro de Descubriendo el bien de Dios en todas las cosas. Ahí dice la hermana, dice: Dios no permite nada. Dios todo lo tiene planeado. Todo es parte de un plan. Él crea situaciones. Lo hizo con Job, lo hizo con Ana, lo hizo con José, lo hace conmigo. Y cuando Él lo hace es ¿por qué? Para mostrarme qué tan pobre soy, qué tan miserable soy, qué tan desventurado soy. Y poder yo clamarle y decirle: Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú te crees poderoso, porque cuando tú te crees gigante, porque cuando tú te crees el guerrero de la oración o el poderoso, tú no le clamas a Él, tú no le pides a Él, crees que no lo necesitas. Pero cuando Él te muestra lo que eres, entonces ya no te fijas en los demás, hermano. Te fijas en ti y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo vamos a estar estudiando. Decía, Ana llegó a un punto, hermano. Al principio de su historia su problema era Penina. Penina era todo el problema siempre. Penina, Penina. Los hijos de Penina, Penina. Años sufriendo con Penina. Hasta que un día dijo: el problema ya no es Penina, el problema soy yo. El problema es lo que hay en mi corazón. El problema es mi amargura. El problema es mi manera de ser. El problema soy yo. Y entonces, hermano, Dios le dio un hijo. Dios le dio un hijo. Cuando dejo de ver a los demás y a culpar a los demás y echarle la culpa a los demás y señalar a los demás, hermano, entonces es cuando empiezo a subir para que Dios me muestre quién soy. Amén. ¿Dios le ha mostrado quién es? ¿Le ha gustado lo que ha visto? Bendito Jesús. ¿Y qué cree? Él nos amaba así, conociéndonos. A veces nos sentimos, no sé si le ha pasado al hijo pródigo, hermano. El padre lo siguió amando al hijo, aunque se fue, aunque todo lo que hizo, Él sabía. Y sabes que Él nos conoce. Y a veces, ay no, ¿qué voy a hacer? Dios se va a espantar de lo que soy, de mí. Ya sabe, ya lo sabía que lo tenías adentro. Y aún así nos amó. Pero él se asegura, decía el hermano una frase que constantemente dijo: Él se asegura que tenga la suficiente estatura en Cristo, en el Hijo, en la palabra, en la oración, para mostrarte quién eres. Para que lo que veas no te destruya, sino al contrario, lo busques. Oh, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Los levitas, porque si toco otra cosa nos vamos más tarde. Hermano, ¿cuántos hijitos hay aquí?
¿Cuántos mancebos hay aquí? Pero el Señor quiere que seas un padre. ¿Cuántos podemos venir y decirle: Señor, reconozco lo que yo soy? Tú me conoces, tú sabes quién soy, y aún así me amas. Señor, vengo. No quiero ser como la Odisea, que no conocía, que se creía rica y poderosa. Señor, perdónanos. Puedes levantar tu voz. Podemos venir como Monte Sión y decirle: perdónanos, Señor, porque nos creíamos. Nos creíamos ricos y enriquecidos, y que no teníamos necesidad de ninguna cosa. Pero, Señor, tu palabra dice que nada podemos hacer sin ti. Busca al Señor. Puedes venir a Él y levantar tu voz. Que hay un altar, busca a Dios, dile: Señor, yo soy el. Dile al Señor, dile: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Señor, por amor a tu nombre, cámbiame. Por el nombre de Jesús. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme, sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión, y no fallar jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión, y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar
tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarte, sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro se escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con decisión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Señor, gracias por tu palabra. Bendice a hermano Carlos. Bendice a la hermana Hicks. Gracias por el ámbito del Padre. Gracias. Porque orgulloso no voy a entrar ahí. Porque para entrar ahí no es lo magnífico que yo soy. No es lo magnífico que hago. No es lo magnífico que me siento. Es mi pobreza, es mi realidad, mi condición y mi gratitud por lo que tú eres. Señor, gracias por tu palabra. Que en este tiempo tu pueblo podamos entender esto, que pueda compartir y que tu pueblo pueda recibir. Líbranos de ser la odisea. Líbrame de ser la odisea. Ayúdame, Señor amado Dios, a llegar a la estatura del varón perfecto y entrar al ámbito tuyo del Padre para conocerte. Si quiero conocerte, si quiero conocerte, Señor. Gracias, bendito Señor. Bendice tu palabra y ayúdanos a vivirla. Ayuda a tu pueblo, a tu iglesia. Llénalos de tu amor y de tu presencia. Por el nombre de Jesús. Que tu amor, Padre eterno, tu gracia, Señor Jesús, y tu comunión, Espíritu Santo, en cada vida. Lleva en paz a tu pueblo y tráelo con bien en la tarde. Y ayúdanos a no ser la odisea, a no pensar que estamos ricos y enriquecidos, sino a reconocer nuestra condición delante de ti. En el nombre de Jesús.